Miren, yo les voy a platicar sobre existencia de puntos de equilibrio, particularmente unos puntos de equilibrio que se conocen como equilibrios de Nash. Y esto pertenece al área de juegos no cooperativos. La plática está dividida en 4 partes. Primero quiero presentarles una introducción a la teoría de juegos. Vamos a ver cómo se dividen básicamente los modelos que hay en teoría de juegos. Y después nos vamos a concentrar en una clase particular de juegos que se les llaman juegos no cooperativos. Y principalmente ahí vamos a hablar del equilibrio de Nash, en una clase sencilla de juegos. Después quiero platicarles sobre juegos potenciales. Y finalmente voy a hablarles un poquito de lo que yo hago en mi investigación. Esto es muy a grosso modo. Entonces vean, como una pequeña introducción, la teoría de juegos puede clasificarse de varias formas. Hay un montón de modelos en la teoría. Podemos clasificarlos en juegos cooperativos y juegos no cooperativos. La principal diferencia aquí es que los jugadores, que vamos a definir más adelante, y vamos a dar algunos ejemplos para ir ilustrando dónde se usan o dónde se aplican los modelos de teoría de juegos. Entonces los podemos clasificar entre cooperativos y no cooperativos. Los juegos cooperativos básicamente se refieren a aquellos donde los jugadores se pueden poner de acuerdo y pueden tomar ciertos acuerdos o ciertas acciones que sean de alguna manera vinculantes entre ellos. Y hay otra clase de juegos que son los juegos no cooperativos, donde el supuesto principal es que los jugadores no se comunican entre ellos, no hay este tipo de acuerdos, siempre van a estar buscando por sus propios intereses y no les va a importar qué pase con los otros jugadores, ¿no? También los juegos los podemos dividir entre estáticos y dinámicos. Los estáticos son los de una sola jugada o los de un solo evento. Y vamos a tener también los juegos dinámicos o juegos multietapa, que les llaman. A veces a estos juegos estáticos les llaman juegos en forma normal, y a los juegos dinámicos o multietapa se les conocen como juegos en forma extensiva. Al principio nosotros nos vamos a concentrar en estos, en juegos en forma normal. Otra clasificación pueden ser los juegos deterministas o los juegos estocásticos, también dependiendo de cuál sea la naturaleza del modelo que estamos investigando. Y hay más clasificaciones, ¿no? Por ejemplo, una vez que ya estamos dentro de los juegos dinámicos, los podemos clasificar en juegos que evolucionan a tiempo discreto o en tiempo continuo, ¿no? Como las ecuaciones diferenciales o los sistemas dinámicos, ¿no? Donde los podemos clasificar también en sistemas que evolucionan a tiempo discreto o a tiempo continuo. Y esto pues va a depender de lo que estemos modelando, ¿no? De qué aplicación queramos hacer. Bueno, ahí les decía un montón de clasificaciones para la teoría de juegos. Particularmente aquí me voy a concentrar en juegos estáticos no cooperativos, o los que se les llaman juegos en forma normal. Entonces, nuestra primera definición es la de juego normal o juego en forma normal. Y los juegos en forma normal consisten de 3 elementos, ¿no? Lo primero que necesitamos es un conjunto de jugadores. Después, para cada uno de estos jugadores le vamos a dar un conjunto de acciones o conjunto de estrategias puras, y vamos a considerar también el conjunto de acciones conjuntas, que va a ser el producto cartesiano, ¿no? De estos conjuntos de acciones. Y finalmente, el tercer componente que necesitamos es una función de pagos. Vean que el dominio de esta función, va a haber una para cada jugador. J es un elemento de acá. Entonces el dominio de estas funciones va a ser el conjunto común, es el producto cartesiano de todas las acciones. Entonces, a diferencia de los problemas típicos de optimización que han estudiado ustedes en algunos de sus cursos, donde los pagos o la recompensa de un tomador de decisiones dependen únicamente de las acciones que ese agente que estamos considerando va a tomar. En este caso, los juegos van a depender no solo de, si yo soy uno de esos jugadores, las acciones que yo tome van a influenciar mi pago, pero también mi pago va a depender de las acciones que hagan los otros jugadores.
Entonces, esto es un juego, esto es un modelo de juego, es la definición general. Vean que no estoy poniendo hasta ahora restricciones, no he dicho que este sea un conjunto finito, por ejemplo, puede ser infinito, puede ser numerable, es un conjunto arbitrario. Estos conjuntos de acciones también, y estas funciones tampoco, lo único que les pido es que vayan a parar a los reales porque quiero hacer comparaciones, necesito una relación de orden en los reales, pero a priori no necesitamos otra cosa, ¿no? Después le iremos dando estructuras a cada uno de estos conjuntos. Por ejemplo, si le damos una topología aquí a este conjunto, entonces podemos hablar aquí de funciones continuas y eso nos va a permitir dar algunos resultados. Pero en principio, un juego en forma normal es cualquier tripleta que satisfaga estas condiciones. Ahora, en particular, si tanto los conjuntos de acciones como el conjunto de jugadores son finitos, entonces vamos a decir que tenemos un juego finito, que son los que estudiaba Nash, ¿no? En realidad es un matemático, pero recibió el Premio Nobel de Economía por algunos de los trabajos que les voy a presentar enseguida. Entonces, para simplificar toda la exposición, vamos a suponer que este conjunto va a ser finito. El conjunto de jugadores vamos a suponer que es finito, los jugadores los vamos a enumerar aquí desde 1 hasta n. Y déjenme presentarles ahora el ejemplo clásico. Este es el ejemplo, ¿no?, de teoría de juegos. Es un ejemplo muy, muy sencillo, pero nos ayuda a ilustrar cuál es la idea, cuál es el espíritu de los juegos no cooperativos. Entonces, consideramos un juego, este va a ser un juego de forma normal. Hay dos jugadores y las acciones en este caso son dos. La historia que hay detrás de este juego es que el nombre es Dilema del Prisionero, pero supongamos, quizá un nombre más apropiado sería el dilema de los sospechosos. Lo que ocurre es que se detienen a dos presuntos criminales, son sospechosos de algún delito, pero la policía todavía no tiene evidencia suficiente para poderlos condenar. Entonces, son sospechosos, son dos, los detiene la policía, se los lleva a la comisaría, a la delegación o donde sea, y los ponen en habitaciones separadas, entonces no hay comunicación entre ellos, ¿no? Esto está relacionado con lo que les platicaba al principio de los juegos no cooperativos. Entonces se les pone en habitaciones separadas y se les ofrece un trato, ¿no?, un acuerdo en cuanto a sus condenas. Se les explica que si los dos decidieran confesar que cometieron este delito por el cual son sospechosos, entonces ambos se van a ir 5 meses de prisión. Si ninguno de los dos confiesa, puesto que la policía no tiene evidencia para condenarlos, entonces se van a quedar 1 mes de prisión por algún delito menor, ¿no?, portación de armas o alguna cosa así. Y en las otras combinaciones, vean, supongamos que el jugador 1 o el preso 1 o sospechoso 1 decidiera confesar y el otro sospechoso decidiera no hacerlo. En ese caso, la policía le dice que aquel que está confesando se va a ir libre y el que decidió no confesar se va a ir 15 meses de prisión, ¿no?, por obstrucción a la justicia y demás, ¿no? Puede haber ahí un montón de argumentos. Entonces, esta es la tabla. Vean que los pagos están dados aquí, o las funciones de pagos, puesto que los conjuntos de acciones son finitos, los pagos o estas funciones se pueden representar en esta tabla, ¿no?, o una bimatriz, ¿no? Las primeras componentes son los pagos para el jugador 1 y las segundas componentes de cada entrada son los pagos para el jugador 2. Entonces, este es un ejemplo de juego no cooperativo, muy simple, pero que les decía nos ayuda a ilustrar los conceptos o las ideas generales que hay detrás de la teoría de juegos no cooperativos. Entonces, nosotros quisiéramos saber cuál va a ser un posible resultado, cuál sería lo mejor que estos jugadores podrían hacer si tuvieran o si se vieran involucrados en un juego de esta forma. Entonces, más adelante vamos a ver cuál sería un concepto de solución apropiado, ¿no? Aquí podemos ver que pues quizás se nos ocurriría que a lo mejor los dos confiesen o que ninguno de los dos confiese, ¿no?, dependiendo de los pagos. Veremos cuál es un concepto apropiado de solución. Déjenme presentarles otro ejemplo. Este tiene que ver con oligopolios. Pensemos que tenemos 2 empresas o n empresas en este caso, donde compiten en el mismo mercado, ¿no? Por ejemplo,
digamos, en telecomunicaciones, ¿no? Telcel, Movistar, esta nueva más o menos que acaba de entrar, AT&T, por todas las empresas de celulares, están en el mismo mercado, ¿no? De telefonía, de servicios más bien, no de celulares, porque ahí serían los productores, ¿no? En este caso las que ofrecen los servicios. O algún otro mercado donde se comparte un mismo producto, ¿no? Se dice aquí que tenemos un bien homogéneo. Y vamos a suponer, solo por simplicidad, que la función de demanda o de demanda inversa, que le llaman, está de esta forma. Q mayúscula, esta es una constante positiva. Q mayúscula representa la cantidad agregada, es decir, todo lo que va a haber disponible en el mercado. Pensemos, o en otro ejemplo, digamos, todos los productores de aguacate, ¿no? Sobre todo los michoacanos que producen mucho aguacate, todos ellos tienen una cierta producción que está disponible en el mercado y entonces el precio del aguacate va a depender de qué tanta producción haya en determinado periodo, ¿no? No sé, 3 meses o no sé cuánto dure toda la temporada esta de cosecha del aguacate, en cierto periodo. Entonces, el precio va a depender de esa cantidad y observen que este signo negativo aquí nos sugiere que si la cantidad de aguacate es mayor, entonces el precio va a ser menor. Pero si hay muy pocos aguacates, de hecho sucedió hace algunas semanas o algunos días, que Estados Unidos estaba demandando muchos aguacates, ¿no? Y había muy poca oferta porque había ciertos problemas ahí entre los michoacanos que no estaban exportando todo su producto hacia Estados Unidos. Entonces el precio se fue para arriba, ¿no? Entonces esta idea se captura aquí en esta función, ¿no? Y las funciones de pago se ponen, en este caso, los jugadores van a ser empresas, las acciones van a ser las producciones o el nivel de producto que, por ejemplo, estos productores de Michoacán quieran exportar. Y las funciones de pagos van a estar dadas de esta forma. Vean, A menos Q era el precio, ¿no? El que estábamos discutiendo de cómo se iba a determinar. Entonces, es el precio por la cantidad menos ellos tienen unos costos de producción, ¿no? Tienen que pagar a los empleados, a la gente que les va a hacer el transporte y demás, ¿no? Entonces se incurren en costos. Entonces es una función típica que se estudia en economía, es ingresos, ¿no? El precio por la cantidad, lo que yo recibo, menos los costos, ¿no? En los que voy a incurrir. Y observen entonces que el beneficio neto que van a obtener estas empresas va a depender no solo de esta QI, que es el nivel de producción que cada una de las empresas va a determinar, sino que además depende de las acciones de los otros jugadores, porque esta Q es la cantidad agregada, ¿no? Que hay, y depende de todo lo que produzcan los otros, las otras empresas. Entonces, este es otro ejemplo de juegos. Entonces, si se dan cuenta, tenemos dos ejemplos muy sencillos, pero que nos ilustran cuál es el campo de aplicabilidad, ¿no? Dónde podemos tener aplicaciones de la teoría de juegos no cooperativos, ¿no? Desde ejemplos cotidianos de la vida social, ¿no? Cosas que nos podremos encontrar en la calle, o juegos de empresas, pero las aplicaciones también van a otras áreas, por ejemplo, biología. También en ciencia política ha habido muchas aplicaciones últimamente de la teoría de juegos. Entonces, no solo se reducen a juegos de apuestas, ¿no? O juegos como tenemos en mente, ¿no? Juegos de azar o juegos como el ajedrez o cosas así. Se pueden estudiar también, no es el objetivo principal, el objetivo general de la teoría de juegos es dar conceptos de solución y algunos resultados teóricos, sobre todo a los que nos gustan las matemáticas, pues queremos estudiar parte de la teoría, ¿no? Por supuesto que hay otros temas de trabajo aquí, ¿no? Que les platicaré también más adelante. Entonces, de hecho es el más usado, no es el único, pero es el más usado. El concepto de solución para teoría de juegos es este que le llamamos equilibrio de Nash. Precisamente se llama así porque John Nash fue el primero en introducir este concepto. Entonces, supongamos que tenemos un juego en forma normal. Recuerden que necesitamos jugadores, acciones y funciones de pagos, ¿no? En este caso, aquí la R es un vector. Es una función vectorial, ¿no? Es decir, tiene
como componentes a R1, R2 hasta Rn, que son las funciones individuales, ¿no? de pagos para cada uno de los jugadores. Entonces vamos a decir que una combinación de acciones, que les vamos a denotar así como A1 estrella hasta N estrella, es un equilibrio de Nash si se cumplen estas desigualdades para cada uno de los jugadores y además para cada acción en este conjunto del jugador I. Vean, necesitamos que el pago correspondiente a esta combinación de acciones sea mayor o igual, suponiendo que cada uno de los jugadores quiere maximizar sus pagos, mayor o igual que el pago que obtendría cuando todos los demás se quedan con la misma acción, pero este jugador I, esta es la función de pagos del jugador I, ese jugador I decide cambiar de acción. Entonces, se dice que esta combinación es un equilibrio de Nash si cada uno de estos jugadores no tiene incentivos a cambiar de acción, porque si cambia de acción, es decir, se sale de la combinación de equilibrio, entonces tiene un pago que es menor o igual al que recibiría con esta combinación de acciones. Y ven que las desviaciones son de manera unilateral, es decir, porque los juegos son no cooperativos, es decir, cada quien quiere ver qué pasa si se desvía del acuerdo, si se desvía del equilibrio, qué pasaría con su pago correspondiente. Y no se va a poder poner de acuerdo, no va a influir en las acciones de los otros jugadores. Entonces, bajo este esquema o bajo este concepto de solución, que es el equilibrio de Nash, si nos regresamos a nuestro juego del dilema del prisionero, podemos ver que la combinación, déjenme regresar, esta de confesar, confesar, es un equilibrio de Nash. Vean que de manera unilateral, es importante que sea de manera unilateral, ninguno de los jugadores tiene incentivos a cambiar de acción. Vean, supongamos que estamos aquí en esta combinación, ¿no? Confesar, confesar. ¿Qué pasa si el jugador 1 decidiera no confesar? Pues en este caso, en lugar de tener 5 meses de prisión, le van a tocar 15, ¿no? Entonces, de manera unilateral no se va a desviar. Lo mismo ocurre aquí, ¿no? Ahora, por supuesto que si aquí tenemos 5 meses de prisión para cada uno, nos podemos cambiar a este otro perfil y pues, las condenas podrían reducir. Sin embargo, en este caso necesitamos una desviación, pero de ambos jugadores, lo cual no va con la definición de equilibrio de Nash. Entonces, recuerden que las desviaciones en los equilibrios de Nash deben de ser unilaterales. De una manera similar, aunque con una técnica distinta, pero siguiendo la misma definición, podemos calcular también un equilibrio de Nash para un oligopolio de tipo Cournot. Para esto podemos definir una nueva función o correspondencia. En general, estas no son funciones. Para este ejemplo sí es una función, pero en general no. Definimos las mejores respuestas. ¿Qué es una mejor respuesta? Pues va a ser una acción de tal manera que bajo esta acción, una vez que yo fije las acciones de los otros jugadores, este Q menos I, entonces yo quiero escoger el QI estrella que me maximice el pago, una vez que estas están fijas. Vean que en los dos lados el Q menos I es el mismo. Y si yo encuentro este QI estrella, es decir, aquellos elementos que maximizan esta función, entonces voy a tener una mejor respuesta. Y por supuesto, esta mejor respuesta va a ir cambiando. Si los jugadores cambian de acciones, entonces mi mejor respuesta también va a cambiar. Entonces, estas mejores respuestas van a ser planes contingentes, es decir, depende de qué es lo que hagan los otros jugadores, entonces yo voy a tomar una decisión que va a ser mi mejor respuesta. Usando esta nueva notación, podemos ver que un equilibrio de Nash, digamos esta combinación, va a cumplir la definición que dimos aquí arriba, si y solo si se cumple esta condición. En general, les decía que estos conjuntos no van a tener un solo elemento, a menos que las funciones sean estrictamente cóncavas, por ejemplo, ¿no? Donde el maximizador es único, o que hay un máximo global, pero en general pudiera ser que tenemos funciones de una forma como tipo montaña con un campo de fútbol arriba, ¿no? Entonces va a haber un montón de puntos que hacen que se alcance el máximo. Entonces estas mejores respuestas, como la función seno, ¿no? La función coseno, tienen un montón de maximizadores. El valor máximo es el 1, ¿no? Es único el valor que se alcanza, pero los puntos que hacen que se alcance ese máximo son muchos, ¿no? Entonces, en general, las mejores respuestas son conjuntos y podemos ver de la definición que esta combinación de puntos va a ser un equilibrio de Nash si solo si se cumple esta condición. Es decir, que cada una de estas acciones va a ser una mejor respuesta para las combinaciones de los otros jugadores.
A eso se le llama un punto fijo. Ven, si en particular estas fueran funciones, y definimos aquí, recuerden que son vectores, ¿no? Funciones que van de, pensemos, Rn a Rn. Entonces, esto podría ser una función vectorial. Entonces, si tenemos, en lugar de la relación de pertenencia, podemos cambiar por el igual, ¿no? Si es que el lado derecho es una función. Entonces, esto sería un punto fijo. Entonces, hasta ahora podemos ver que calcular puntos de equilibrio, equilibrios de Nash en este caso, es equivalente a buscar puntos fijos de funciones o de correspondencias. Así es como se les llama a estos conjuntos que se ven aquí, correspondencias o multifunciones. En este caso podemos usar herramientas de cálculo y ver que efectivamente este punto es un equilibrio de Nash. Ahora, no voy a entrar en detalles de cómo se calcula, no es difícil. Ustedes lo podrían hacer siguiendo la definición. Lo que sí podemos decir sobre las aplicaciones es que, ¿qué pasa si en lugar de tener muchas empresas, como los productores de aguacate que decíamos, en lugar de que haya todos estos productores que se comporten de manera competitiva o de manera independiente, y que pudiéramos aglomerarlos, ¿no? Pensemos, por ejemplo, que hubiera un monopolio, ¿no? En un caso extremo, así como muy dramático, que llegara una sola persona y comprara todos los campos de aguacate, ¿no? Que hubiera una sola persona. O la otra forma es que se pusieran de acuerdo, ¿no? Entre ellos, y que hubiera, aunque son muchos productores, pero todos se comportarían como si fuera uno solo, ¿no? Como un cartel pero de productores de aguacate, no de los otros. Bueno, en ese caso podemos resolver un problema, en este caso sería un problema de optimización de un solo decisor, ya no sería un problema de teoría de juegos. En este caso podemos ver que la producción óptima está dada por esta expresión, ¿no? Es distinta en general que la producción agregada que se tiene del equilibrio de Nash. Y algo que se puede probar muy fácilmente es que el precio correspondiente al monopolio va a ser mayor que el precio de cuando tenemos competencia. Entonces, esto refleja muchas cosas que luego escuchamos en la radio o vemos en la tele, ¿no? Que la competencia favorece a los consumidores, ¿no? Porque cuando hay competencia tenemos precios más bajos en el mercado, ¿no? Entonces, es una de las razones por las cuales a los economistas les gusta mucho la teoría de juegos, ¿no? Porque nos ayuda a modelar, así con cuestiones, con funciones y con modelitos matemáticos, qué es lo que está ocurriendo en los mercados, ¿no? Qué es lo que pasa en algunos contextos económicos. Bueno, pues hasta ahora está todo bien, ya vimos qué es el equilibrio de Nash. Bueno, vimos primero que es un juego en forma normal o juego no cooperativo, vimos qué es el equilibrio de Nash, cómo en algunos ejemplos cómo se pueden calcular estos equilibrios, pero resulta que si nos vamos, por ejemplo, a este juego, un juego muy simple de 2 jugadores, con funciones de pagos aquí elementales, es un juego que les llaman juego de las monedas. Se trata de emparejar monedas, ¿no? Supongamos que Eric y yo estamos jugando o queremos jugar este juego, entonces él con una moneda, yo con otra, decidimos de manera independiente, recuerden que son juegos no cooperativos, si poner la moneda en águila o sol, ¿no? Entonces, o juego de los tapados diríamos en México, ¿no? Entonces ponemos las monedas, cada quien pone la moneda con una de las 2 caras, nos acercamos, destapamos, y si las 2 monedas coinciden, por ejemplo, entonces yo gano 1 peso. Si son distintas, águila, sol, sol, águila, entonces Eric gana 1 peso. Es este juego que básicamente está representado aquí. Bueno, pues resulta que este juego así tan elemental no tiene un equilibrio de Nash. O sea, siempre hay incentivos a que alguno de los jugadores cambie de acción y es muy fácil de verlo, ¿no? Si yo supiera, por ejemplo, que Eric va a poner sol y a mí me conviene que aparezcan siempre las 2 monedas, yo puedo cambiar, ¿no? O puedo decidir qué es lo que podría hacer, puedo calcular mi mejor respuesta. Pero siempre va a haber aquí incentivos a cambiar de alguno de los 2. Por ejemplo, aquí se puede ver, miren, en esta combinación, yo pensando que yo soy el jugador 1, ¿quién tiene incentivos a cambiar? Yo soy el jugador 1, obtengo un pago de -1. Eric es el jugador 2, tiene un pago de 1. Entonces, ¿quién tiene incentivos a cambiar de manera unilateral? Pues en este caso soy yo, ¿no? No es cierto, sería, sí, soy yo. Puedo cambiar a sol y entonces obtengo un pago de 1, ¿no? Entonces,
empiezan los problemas ya teóricos, porque entonces no es tan bueno el equilibrio de Nash, o sea, parecía que modelaba muy bien todas las cosas de oligopolios y no sé qué, pero con juegos tan sencillos ya no se puede. A Nash lo que se le ocurrió es irse a las estrategias mixtas, pero antes de pasar a eso, creo que estoy olvidando decir algo. Ok, sí. Algunos de los problemas principales en la teoría de juegos son la existencia, esto nos encanta a los matemáticos, ¿no? Queremos probar resultados de